Viniendo para este estudio, crucé la Avenida de Julio y vi un chico, 12 años, 11 años, que se acercaba mientras yo esperaba el cambio del semáforo en medio de la avenida. Se sentó en el suelo con una mochila y tenía a su lado monedas, no más de 3 pesos en monedas. Las clasificó, las categorizó. Cuando paró el semáforo de vuelta, tomó un trapo y se acercó a los coches para limpiar el parabrisas. Mientras los conductores subían la ventanilla para no ser molestados. Esto resume el tema de la pobreza, la educación, la salud y, entre otras cosas, el hambre, que es distinto a la pobreza. Entonces, hagamos algún tipo de primeras aproximaciones. Esta presentación que estoy haciendo tiene que ver con Internet. Internet está directamente conectado, va a estar directamente conectado con estos 4 temas que acabo de mencionar. Pero vamos a hacer una definición más acotada de lo que es Internet y vamos a decir que Internet lo vamos a tomar como similar a memoria. O sea que es una de las funciones, quizás la más importante, que tienen los procesos humanos de conciencia y de pensamiento. Y vamos a hacer una pequeña propuesta para ver cómo Internet podría aplicarse al problema educativo. Vamos a mostrar un pequeño gráfico y sobre ese gráfico vamos a seguir desarrollando este tipo de propuesta. En este gráfico podemos ver arriba, a la manera de título, está hecho sobre la marcha, por eso cierta desprolijidad, pobreza y hambre abajo, educación y salud. Quiero hacer una sola salvedad. El tema de la pobreza es un problema que no se ha resuelto nunca. Ninguna sociedad ha encontrado una solución para la pobreza. Y el tema del hambre, en cambio, sí tiene ya una respuesta desde la década del 50, se puede resolver fácilmente con innovaciones tecnológicas y con todos los desarrollos científicos existentes en este momento. O sea que la alimentación ya en este momento está en exceso, está mal distribuida, pero ese es un problema que está ligado con lo que se va a llamar la cuestión social. El problema de la educación, que es donde nos vamos a centrar, está ligado al funcionamiento de las instituciones escolares y al aula. Y el problema de la salud no es que no lo vamos a tocar, sino que no lo podemos cerrar, sino que será motivo de otro tipo de tareas. Pero lo concreto es que sí, que puedo decir que desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, el tema de la salud tiene que ver con los sentimientos y con las pasiones. Aclarado esto, vamos a entrar en toda la temática de la educación y vamos a hacer una propuesta para lo que podríamos llamar genéricamente un cambio educativo. Fíjense. Esto está numerado porque son los 4 elementos centrales que nos vamos a guiar para dar rápidamente esta explicación. En el primer punto, a través de Internet, que es equivalente a la memoria, vamos a reemplazar los libros de papel, que tantos problemas han ocasionado, además de la polución de papeles, por una PC. O sea que el alumno dejará de usar libros para comenzar a usar PC a lo largo de los ciclos educativos que van desde los primeros, las primeras letras, los primeros grados y después la educación a nivel juvenil o adolescente. El centro, digamos, de los contenidos educativos será la historia, concretamente. El tercer elemento central que tomaremos en cuenta será el grupo de alumnos. Y el cuarto elemento, vamos a incluir en esta propuesta a la familia, concretamente al papá y a la mamá, quizás también a algún hermano.
Recopilemos un poco. ¿Por qué el libro no sería necesario utilizarlo? Porque la PC tendría, que va a ser objeto de comercialización, todos los contenidos curriculares que el chico va a hacer a lo largo de todos los grados o distintos niveles educativos. O sea que en vez de andar con una enorme mochila llena de libros, papeles, va a llevar solamente lápiz, papel y una PC que ya viene con toda la información cargada, íntegramente. Esta información puede ser muy diversa y va a haber distintos tipos de computadoras o de PC que seguramente van a ser las más pequeñas, las más portátiles y las más livianas, que serán objeto de diseño comercial, hecho ya sea privadamente o ya sea por el Estado. Esto va a ser un proceso que se tendría que llevar a cabo de manera espontánea y que permitiría permanentemente que todos los años estos respectivos libros PC estén rediseñados y actualizados sistemáticamente, teniendo en cuenta que la memoria de las máquinas tiende prácticamente a infinito. La única memoria realmente infinita es la de la especie humana, pero limitada por el espacio-tiempo de la vida del sujeto. En este caso, lo que el niño o joven va a hacer reemplazar los procesos mnémicos por tener al acceso toda la información a la mano para que él la pueda ver tantas veces como la quiera repetir, que en realidad es la única forma de llevar a cabo la fijación. ¿Y esto qué permitiría? Permitiría reducir el tiempo de aula, de clase, que en este momento es del 60 al 80% en todo el mundo, en donde el maestro debe informar al alumno concretamente, porque ya esta información la tendría el chico antes de empezar el primer día de clases dentro de su PC. El maestro, ¿qué haría? Sería utilizar otros recursos dentro y fuera del aula para desarrollar todos los contenidos que ya están cargados desde mucho tiempo atrás y que han sido distribuidos comercialmente, gratuitamente o en forma solidaria a través de cualquier tipo de institución o fundación. Esos contenidos se van a graficar en dos cosas. La historia, concretamente. O sea, casi todos los contenidos educativos son contenidos históricos que narran cómo empezó pasando y a cómo y a dónde se llegó, concretamente. En este caso, más que leer el viejo libro de historia específicamente, lo que vamos a hacer es simplemente construir escenarios por ese grupo de alumnos, que hay un grupo por cada aula, y teatralizar el acontecimiento de que se trate. Lo único que se aprende concretamente, esto sí ya está comprobado, es lo que se hace. O sea que la clave del aprendizaje está ligado a la acción. Si no hay acción pertinente, no hay aprendizaje. El aprendizaje se vuelve lento. Y si el alumno además está sentado, no puede hablar y no puede actuar, evidentemente el aprendizaje se hace muy, muy lento y se ha transformado en estos ciclos de tan larga duración que empiezan a los 3-4 años en el jardín y que terminan a los 20 y tantos años con algún primer curso de nivel terciario. Estamos achicando el tiempo educativo y estamos ganando plata. El escenario, repito, será construido por los alumnos y la representación será llevada a cabo por los alumnos. ¿Quién es el director de esta construcción? El maestro o la maestra que está en el aula. El tercer elemento fundamental, estos son los contenidos, será el grupo de alumnos. Los alumnos serán seleccionados de alguna manera, en función básicamente de su edad, pero tendrá que haber algún elemento igualitario por el cual las distintas características del sujeto queden uniformizadas. Esto ya es muy antiguo, esto se ha resuelto de muchas maneras, pero yo apelaría, dado que estamos en Argentina, al viejo recurso del guardapolvo blanco, que fue lo que instaló Sarmiento. O sea que todos en la escuela somos iguales, altos y bajos, según las creencias, diferentes, ideologías, familias, ricos y pobres. ¿Y dónde estarán las diferencias? Dado que todos somos iguales con el guardapolvo blanco. En el contenido, en el alumno que va dentro del guardapolvo, que eso será la unidad básica de aprendizaje y sobre la cual este grupo de alumnos tendrá que ser diseñado según ciertas características que faciliten, no impidan la educación, esto no lo podemos desarrollar en este momento,
a través de recursos de la dinámica grupal y con diseños que psicólogos especializados en el campo grupal podrán trabajar en los colegios, yendo y seleccionando y ubicando a los alumnos dentro de este contexto. O sea, el grupo de alumnos dentro del aula con un libro que es reemplazado por una PC que tiene toda la información. Pero ya tenemos que el aula ya deja de ser una situación inmóvil, sino que tiende a ser una situación dinámica de construcción. Pero el tiempo del aula tiene que ser más limitado con respecto a otras situaciones. Y entonces vamos a trasladar este grupo de alumnos individualmente, junto con el maestro, a trabajar en la familia, junto con por lo menos el papá y la mamá. En algún caso pueden estar los hermanos, los que también tendrán que de alguna manera participar del aprendizaje, cumpliendo con tareas que vendrán dentro de este libro PC, más los distintos elementos para aplicar a este tipo de trabajo que él podrá aportar desde su casa, más la tarea de acompañamiento y observación que los padres harán mientras el alumno sigue cumpliendo tareas escolares dentro de la casa y que los padres también. Como verán, el maestro se ha convertido en un actor, dado que hablamos acá de teatro y escenarios, el escenario es el aula, polifuncional, porque tiene que conocer una enorme cantidad de elementos que los podemos mostrar acá. Fíjense en consecuencia. Quiere decir de que estos 4 elementos o recursos se oponen, no conflictivamente, sino se oponen y resuelven concretamente viejos y antiquísimos problemas pedagógicos y didácticos que nunca se pudieron resolver hasta ahora. Se sabe ahora cómo es el proceso de aprendizaje, pero sí podemos decir que el aula con chicos sentados, entre 20, 40 o 50 chicos, es muy poco probable que logren aprender algo. O sea que trataremos de que el aula ocupe menor tiempo y que sea reemplazados, concretamente, ¿sí?, por bibliotecas, por talleres, por investigación social que harán los alumnos saliendo a la realidad, con tareas perfectamente diseñadas, que ya no será solamente ir al teatro para ver el Teatro Colón, sino tareas más concretas donde se pongan en contacto según sus edades con las realidades que hay. La visita al zoológico será indispensable por razones obvias, pero de todas maneras esto está abriéndose en otras direcciones. Y además incluiremos el hogar, la familia, ¿verdad?, por medio del grupo, en donde también en algunos casos podrán conjugarse varios alumnos, compañeros con sus respectivos padres en la casa de uno de ellos. ¿Qué estamos haciendo acá? Muy desprolijamente estamos mostrando que la situación artificial, que siempre es un colegio, Dewey decía que había que simular dentro del aula la realidad. Estoy hablando de John Dewey, el filósofo estadounidense, 1900-1980, que hizo todos los aportes importantes que hizo el campo de la educación. El artificio del colegio persiste y debería ser reemplazado en alguna medida por una cuota de realidad. O sea, que en este caso tiene que haber menos colegio. El ciclo educativo tiene que ser más corto. El sueldo de los docentes, que tendrían que estar altamente capacitados, tendría que ser muy alto. Y además los docentes, la parte de trabajo que no la hagan en el aula, porque el ciclo va a ser más corto, deberá dedicarse todo el año a seminarios de aprendizaje y de investigación de maestros que recibirán de expertos calificados en los distintos temas que se presenten. Esta es una propuesta que ponerla en práctica llevaría mucho esfuerzo, mucha investigación, mucho trabajo, pero que prácticamente no hay antecedentes. Sí se han puesto en funcionamiento algunas de estas cosas en distintos países, pero no de manera integral. Lo que sí sabemos que el chico dentro del colegio tiene que salir del colegio, tiene que ver las cosas tal cual son, porque el aula, en ese sentido, habría fracasado en reproducir la realidad. Más allá de que les demos una película, mostremos diapositivas, traigamos Y sí podríamos empezar a pensar que Internet sería una herramienta educativa, que esto lo planteamos en el
punto número 1. El reemplazo del libro, y en donde por supuesto esto abriría un espectro enorme en cuanto a las posibilidades, porque no sería un libro uniforme para todo un país o para todo el mundo, sino que habría la mayor cantidad de diversidades según el modelo de colegio que haya. Entonces, sobre esta base podemos entrar un poquito más a profundizar un poco más en esta situación, pero desde otra perspectiva, para lo cual va a ser ilustrativo leer algunas citas que traje acá, en donde vamos a poner en primer lugar una cita de Julio César, haciendo un cambio sacada de este libro. Es un viejo libro donde se narra el asesinato de César, de Thornton Wilder, los idus de Marsos. Eres tú, Bruto, o sea, el máximo ejemplo de traición, su mejor amigo es el que le clava el cuchillo. Y en donde en las primeras páginas hay una carta de Julio César a Lucio Turrino, un senador. La fecha es el 1 de septiembre del año 45 a.C. Y el lugar en donde César está escribiendo es en la isla de Capri. Y dice, el mes próximo se suprimirá la tortura en el Código Penal. O sea que hace 2011 más 45, 2055 años, César estaba por firmar el decreto por el cual se suprimía la tortura del Código Penal del Imperio Romano. Es importante tomar en cuenta por qué Julio César sigue siendo recordado. Poco después lo mataban, en marzo. Otra cita, sacada de otro material muy reciente, nos venimos del 45 a.C., a un nuevo libro de una investigadora economista italiana. El libro tiene el extraño nombre de Economía Canalla y se refiere a una cita que saca de un experto en Internet que negocia monedas de oro, quien afirma, y lo pone al frente de uno de los capítulos del libro, el negocio más rentable en Internet es la pornografía, el segundo son las apuestas y el tercero la pornografía infantil, sin ningún género de dudas. Iván es el nombre de este procesador de monedas de oro para los juegos y es italiano. Es obvio que estos libros son de libre circulación, se venden, están comercializados, están escritos en inglés, se difunden en Italia, en Estados Unidos, acaban de salir en Buenos Aires, concretamente, y lo que estamos planteando un minuto antes, cuando estamos haciendo una propuesta educativa, era ver si podemos reemplazar este uso canalla de Internet por otro tipo, digamos, de aplicaciones. Una tercera cita, ya sacada de un filósofo francés, que debe estar por acá, espero, que se llama Hamburger, Los límites del conocimiento. Este es un libro publicado ya hace mucho tiempo. El pie de imprenta es las ediciones Seuil de París de 1984 y en español lo publicó el Fondo de Cultura en 1986. Y Hamburger dice, la moderna civilización ha producido dos enfermedades del espíritu. A, el debilitamiento de la curiosidad y B, la confusión. A partir de esto, Hamburger hace todo un desarrollo enorme acerca de cómo se podría manejar estas dos enfermedades de la civilización, y estamos hablando de una época en que el libro está escrito, que serían los albores de Internet, 1984. Por eso mismo saqué esto. Lo que Hamburger va a decir que frente a esto, otra cita, se requiere una decisión para procurar posibles métodos diferentes de información y educación. O sea que es de alguna manera lo que muy modestamente estamos proponiendo en esta presentación. ¿Cuál sería la vía más accesible? Siempre estamos hablando de Internet. ¿Sobre qué sustento? Dado que Internet es un cable, es materiales plásticos, electricidad, pero es un artefacto absolutamente inerte y ajeno a la persona humana. Entonces pensé cómo podía traducir en una sola frase
la diferencia entre Internet y la gente, nosotros, las personas, nuestra especie, la civilización, y se me ocurrió algo muy sencillo. De chico veíamos todas las películas de Chaplin. Y la cita es la siguiente. Una película de Chaplin se llamó Luces de la ciudad, es de alrededor de 1942 la película. Él se encuentra con una chica abandonada en la calle y trata de ayudarla. El Chaplin que aparece en Luces de la ciudad es el que ya todos conocemos, es un vagabundo marginal, pero casi lindante con la filosofía y la reflexión. Y mientras la chica está llorando, dice que la vida, ella, a Chaplin, no tiene sentido. Y entonces lo que sí vale la pena tomar en cuenta es la respuesta que Chaplin le da en 1942 y le dice: Life is a desire, not a meaning. Traducido, la vida es un deseo, no un sentido. Esto es textualmente sacado de la película de Chaplin. La traducción que podemos hacer de esto, o sea, la traducción sin ninguna arrogancia, sino con absoluta modestia, que Chaplin lo que está diciendo es que la vida es pasión, no meramente racionalidad. Entonces tenemos que avanzar en otra dirección y hacer algunas reflexiones para después sacar alguna conclusión. ¿Quién paga Internet? Internet la pagan los pobres. Sabemos que Internet es gratis, por otra parte, pero de todas maneras toda la superestructura e infraestructura de toda esta enorme cantidad de información que pasa por Internet, evidentemente acarrea decenas de miles de millones de dólares. De algún lado ese dinero sale. Y no me refiero al dinero virtual de las monedas de oro que sirven para que los chicos jueguen o los adultos adictos a estos juegos jueguen, sino hablo de pesos reales que efectivamente pasan por este procedimiento. Tenemos que agregar casualmente que por qué es posible que sea un gigantesco negocio. Internet es que es el mayor fenómeno de conciencia psicológica de toda la historia. Nunca hubo en simultaneidad la conexión entre todo el mundo al mismo tiempo y en distintos lugares. Es la presencia consciente de la otra persona. Esto es casi insólito, pero Internet tiene un problema. No es comprometedor, no hay compromiso. Acá tenemos que pensar en Sartre. No hay cosas, esto lo diría Heidegger, me voy de la izquierda a la derecha. No hay miedo, porque el otro no está. Pero en realidad algo debe haber de miedo porque finalmente apareció Twitter, que según parece es un pajarito que dice pío pío. O sea que esto es, no sé si está bien escrito, me parece que falta una I, ¿verdad? Acá, ya está. O sea que Twitter es un pajarito que dice pío pío. Pío pío es el mensaje más corto posible. Y Twitter es el mensaje más corto posible. Porque si hablo demasiado, me comprometo. O sea que el miedo inclusive está en Internet. O sea que ya hemos llegado a meter el miedo en Internet y ya apenitas podemos decir pío pío y ya con eso es suficiente. Quiero decir que el miedo sigue estando. O sea que ya salimos de la superconciencia y terminamos en el pío pío y con el miedo. Entonces tenemos que decir que
la definición de información, una de las tantas, es que no es ni materia ni energía. Ni materia ni energía, sino que es una instancia tercera, difícil de precisar, pero que sí tiene una unidad de medida, y la unidad de medida es la entropía. O sea que la información es equivalente a la entropía, negativa y positiva. Si la información está presente, la entropía, que es la desorganización, desaparece. Si la información está ausente, la entropía es positiva y prácticamente, de alguna manera, la organización perece. O sea que de repente nos encontramos, sin darnos cuenta, que llegamos desde la pobreza a la entropía, que la definió Carnot allá por el 1600, 1700 aproximadamente. Entonces, a partir de acá, tendríamos que dar una pequeña guía antes de llegar a las conclusiones, y la guía sería la siguiente. Son 3 palabras nada más, pero nos funcionan como guía para lo que viene y para poder llegar al final. O sea que acá tenemos labor, trabajo y acción. ¿Qué es labor? Labor es las tareas cotidianas que implican lavar, cocinar, comer, saludar, vestirse, pero básicamente tiene que ver, entre otras cosas, con el rol materno, femenino. Es una tarea que se agota en sí misma. O sea, la labor es la comida se come, desaparece, o sea que tiene una situación muy particular, y es que si bien se agota en sí misma, es absolutamente indispensable porque está ligada al ciclo biológico de las personas. El representante de la labor, por excelencia, es la mamá, la mujer, etc. Obviamente esto ha cambiado en el siglo XX y no vamos a adentrarnos en ese detalle. Labor es distinto a trabajo. Trabajo es exactamente lo opuesto a labor, es la producción de objetos, de cosas y de servicios no perennes, sino permanentes, y sometidos fundamentalmente a un proceso de mecanización. O sea, que todos los trabajos terminan siendo mecánicos. Deben ser mecánicos porque tienen que ver con un costo. Y cuanto más mecánicos son, menor costo tienen. Como tal, el menor costo, junto con la mayor calidad, permite mayor competitividad. ¿Cuál es el problema en este momento que hay en el mundo? La invasión de mano de obra de bajísimo costo de la China comunista, de Mao, de Deng Xiaoping, y de los productos también muy baratos de mano de obra muy de bajo costo de la India. Recordemos que China y la India eran las 2 mayores economías hasta el 1600, y que solamente la revolución industrial, con la baja tasa de interés y con la máquina de vapor y la máquina de coser, los Beatles le dedicaron la película Help, Socorro, al inventor de la máquina de coser. Recuerden que la fortuna de los británicos salió de vender telas para ropa, entre otras cosas, con la lana de la oveja que salían de la Patagonia, entre otras cosas. O sea que se cierra todo. Este ciclo está terminando. La lana, la oveja, los británicos, etc. Pero también se produce una quiebra muy importante, justamente con la caída de Rusia y la transformación de China en un neocapitalismo, con la aparición de la India, porque esa mano de obra de muy bajo costo es la que va a producir la enorme crisis económica financiera que Estados Unidos está tratando de salir, y que evidentemente es posible que no pueda salir. En este momento, como dice Jorge Castro, el monopolio central de Estados Unidos fue reemplazado por un grupo de 4, que son Estados Unidos, China, la India y nuestro vecino Brasil. Es la 4ª potencia, pero todo esto todavía no funciona ejecutivamente. El tercer elemento es la acción, dado que todos tenemos que trabajar.
Y la acción, concretamente, es la posibilidad de desempeñarse prácticamente en presencia del otro. Si no tenemos presencia del otro, no tenemos salud, no tenemos educación. Seguimos siendo pobres. El chico juntó algunas monedas, por lo menos para el almuerzo de hoy, magro almuerzo, y quizás no demasiadas monedas porque va a quedar con hambre. O sea que esto debería haber sido resuelto ya hace bastante tiempo. La acción es exactamente lo opuesto a pensar. Para pensar hay que estar absolutamente solo. En consecuencia, lo que podemos decir es que la labor se hace en compañía, el trabajo se hace también acompañado y la acción es exactamente lo más significativo e importante de las personas. Esto es algo en donde en todo esto no está Internet. Internet es un trabajo solitario, sin compromiso, en donde se puede pensar. O sea que descubrimos que además del fenómeno de conciencia, el sujeto se puede aislar, sentarse con una muy pequeña máquina, cada vez más pequeña, y poder pensar. Si no piensa o no tiene recursos para poder pensar o no tiene salud suficiente, probablemente las cosas que haga sean cosas más ligadas con lo que este operador de monedas de oro dijo que hay. Va a jugar con apuestas, va a mirar pornografía o algo muy espantoso y terrible como sería este mercado de chicos, que es algo que absolutamente nos ha abrumado a todos porque es un descubrimiento relativamente reciente, por lo menos a nivel mundial. Al llegar a este punto, sabemos que ha habido innovaciones impresionantes que han cambiado el mundo. Simplemente las tenemos que enumerar: guerra, revoluciones, la política es una revolución, la filosofía, la esclavitud también fue una innovación que por suerte está desapareciendo, pero todavía queda. El trabajo, en este caso el trabajo industrial que inventaron los británicos, para decirlo de alguna manera, y la ciencia es una novedad. Información sin presencia y compromiso produce entropía positiva. Solo es información. No es ni materia, que es para comer, ni energía, que produce lo que comemos. O sea que precisamos información con compromiso. El compromiso genera fundamentalmente sentimientos. Y los sentimientos son juicios morales sobre lo que hacemos y sobre lo que hacen los demás. Son lo que hacemos sobre el trabajo de los demás y sobre nuestro trabajo. Y es lo que hacemos sobre las labores que llevamos a cabo junto con los demás para tratar de ayudarnos de la mejor manera posible. Si no hay sentimientos, no hay nada, solamente quedaría racionalidad. Pero para que haya sentimientos tiene que haber intereses. Y resulta ser que el último descubrimiento que hay en el campo de la economía, que los intereses son apasionados. La pasión es la clave de todo. Pero hay pasiones para el bien y hay pasiones para el mal. Internet ha sido, de alguna manera, desbordado por los mercados negros y de otra índole, y está ocupada por pasiones malsanas, adictivas, apuestas, juego, dinero, sexo, pornografía, chicos. Es terrible. O sea que estas son lo que se llaman pasiones oscuras. Las pasiones claras tienen fundamentalmente como eje el amor. El amor tiene que ver con mamar, con el pecho y con la madre. Y las pasiones claras, así como las oscuras son la codicia, la avaricia, la envidia, la agresión, los celos y la tristeza, las pasiones claras, basadas en el amor, son la alegría, la felicidad y la esperanza. Es difícil. Quiero aclarar que llevar adelante las pasiones claras es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque habría que hacer un diseño tan puntual, que fue el punto de partida original de esta fantasiosa reforma educativa, que es una mera propuesta, son ideas, porque en principio
todo pasó por la guerra. Y la guerra siguió prácticamente hasta nuestros días. La guerra empezó con los caballos, con la caballería. Estamos llegando a la conclusión. La guerra, a partir de la caballería, que permitía a la caballería devastar a la infantería, se organizó cuando se juntó la infantería, la caballería y la artillería, primera etapa. Desde ahí, desde la antigüedad, los griegos, los espartanos, hasta Napoleón no hubo cambios. Pero finalmente, en algún momento, aparecieron los condottieri italianos que suministraban mano de obra para pelear. Recordemos que condottieri quiere decir contratista. Miren qué interesante. Por contrato. O sea, los ejércitos recibían soldados, o sea, mercenarios a los que se les pagaba, y con esto los reyes hacían la guerra. Condottieri. Algo de esto está pasando en la internet todavía. Hay contratos espurios que llevan de la mano a las pasiones oscuras. Estamos buscando contratos claros que lleven a las pasiones transparentes y a los sentimientos de amor. Mientras los condottieri suministraban mano de obra, se descubrió que detrás de todo esto estaba el comercio. Y empezó una tercera guerra, la guerra de los comerciantes. Ya estamos en el 1500. El problema era quién tenía el control del mercado. Pero a algunos se les ocurrió que la guerra de los comerciantes tenía como fin la ganancia, y entonces se decidió empezar guerras revolucionarias. Y también ahí fueron los ingleses los primeros en el 1600. Le cortaron la cabeza al rey, lo echaron, etcétera, etcétera. Y luego las revoluciones que vinieron hasta ahora fueron más o menos todas por el estilo. Después de las revoluciones vino la guerra entre las naciones. Entonces pusimos límites, pero nos empezamos a pelear entre vecinos. La última guerra, la segunda guerra, fue una guerra entre vecinos. Terminó la guerra, o durante la guerra empezó la penúltima guerra, la guerra entre los tecnólogos. ¡Ja! Estamos nosotros de vuelta. La técnica es motivo de guerra, sí. ¿Quién hace la patente? ¿Quién hace la mejor arma? ¿Quién maneja mejor determinado tipo de material? La culminación fue la bomba atómica, 1945. En 2 bombas se mataron 130.000 personas. Y después de la guerra entre los tecnólogos, llegamos a hoy, a esta conclusión, que es Internet, en nuestra época. ¿Estaremos en la época de la caballería de Internet? ¿Estamos recién empezando? ¿O en qué etapa estamos de todas las que recorrimos? ¿En qué dimensión de esta que hicimos referencia? Lo que sí espero, no sé en cuál estamos, esto es muy complicado, hay especialistas en el tema, es que no haya Internet nuclear. Muchas gracias.